pocos meses más, seguramente vamos a estar nuevamente acá reunidos para dar el lanzamiento oficial de la puesta en marcha de este proyecto. Seguramente que ya hay un programa de trabajo que ellos ya están implementando y próximamente entonces vamos a estar reunidos acá, ya no el lanzamiento, sino la puesta en marcha. Quiero agradecer a la señora ministra por su apoyo. Pues sabemos que todo su equipo también está impulsando este proyecto. El CONACYT está apoyando esto, tenía que estar acá su ministro secretario. La CENATIC, la Secretaría Nacional de Tecnología, Información y Comunicación, su secretario, su ministro es nuestro profesor acá, el ingeniero David Ocampo, también está apoyando. Y por supuesto la Universidad Nacional y la puesta a disposición de toda la tecnología por parte de Mozilla Paraguay. De manera que a todos estos organismos, todas estas instituciones, muchísimas gracias, y la Facultad Politécnica se siente halagada por este reconocimiento de haberle confiado la puesta en marcha de este ambicioso proyecto. Muchísimas gracias. Seguidamente escucharemos las palabras del profesor licenciado David Galeano Olivera, expresidente del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní y uno de los coordinadores de este proyecto. Maitei Olivera para Ebre, aí Boeja Aguazú, Abel Bernal, Facultad Politécnica, Montenón de Jara, Ñacaraí, Ñenguera, Qua San Jara, Boeja Aguazú, la isla Alcaraz de Silvero, Boeja Aguazú, Limpia Ferreira, de Macaba, carrera de Ciencias Informáticas, Facultad Politécnica, Opa Aveña de Activa, Irumbura Primera Mozilla Paraguay, Boeja Alcides Torres, o Güero Gataba, o Tembia Poguazú, o Aradoña Peruba. Opa ABP, Amboyo hace Maite. La Giaré, a mí te me han captado muy bien para Indio hay, o ni está muy bien de Guisuela. O ahí, la Pepe, saboreando el fuego cubano, saboreando la Hanri, y ya o saboreando la Hanri. A la Hakua Kutanga, a esa cabe de Icaraí, que te hizo ya mi idea. A eso que va Cuba. A o de Sarico, esse Peruépico Ratajes. Agora Tatajes. Agora Tatá. Firefox. Ele agora anima. Agora Tatá. Pea tem mais pensando, eu ser reunido, ou eu tenho livre, eu tenho agora nível. A eu morrer. Agora Tatá. Este es un proyecto extraordinariamente importante. Antes de empezar nuestra reunión de hoy, le agradecí personalmente al señor decano por este gesto de la facultad a través de la carrera de Ciencias Informáticas y de este equipo, este importante respaldo que la facultad le dio al idioma guaraní. Hoy, a veces, también a usted, a te que ya invitado a con a mi edad, mando a tamba esa va, voy a limpiar mi taller, yo no me está, a pensar que tengo que te mando a tamba esa va, y está. Oye, yo lo peteo con ella a ver el anime. Oye, ni suma con ella a ver el anime. Oye, ya que ese de nada, oye, ya supe, va a ir con el indio en el idioma anime. Oye, de tabizo, campesino. Ya veo la niña. A pensamina ba isa ko arabe ko ape ko oga ija te hapeña nandua en de hamaña ni ewara mire da embora eita viva añonto ni ewara da ente campesino ko ni ewara mire iña nandua ni ave agora tata
A eso ve, va a ir a Sande Aguara y Bajes, y Bajes. Y Bajes, Amue y Catubiri, y Nantu. Y ante para Aguayo ya oí, y le echado de Aguarami. Letrado. Es una herramienta, nada más y nada menos, probablemente la más importante en todos los tiempos de este mundo virtual en el cual hoy nos toca vivir. Una herramienta que va a involucrar, va a incluir en una larga historia de inclusiones, va a incluir al guaraní y al guaraní hablante en un proceso social que le va a acercar a la globalización, pero a partir de su propio idioma. Ahabete de Jaobe, apetente, seco, capiataba. De allá era capiata, San Lorenzo Motini. Capiateño para ir a hablar en Dicatilla, capiata, es más, San Lorenzo Motini. Hay que ver, voy a Jacotibe, añe Perú, añe mi mitad de castellano. Añe, hoy en castellano con en castellano barete, en castellano vacío. Ahora sale Yuruya, Bobarba. A eso lo que era y Bajabe, ¿me entendieron? Vaya, te dirán de cosas. ¿Me entendieron a eso? A ver, tenía una gambo a eso. Pero tal vez a ver me voy a animar. Añe peruano, eso lo que era ahora mismo, que sabe algo. Y picado, le digo, porque arriba, a muy bajado, a mí más opima, y coja ese, voy a picar el Perú, a la calle, Perú, lleguita, muy para el Perú, se va a dejar Aranduca, Cuatiani, Facultad Politécnica, Aranduca dice libros, radio Aranduca, televisión Aranduca, Centro de Documentación Aranduca, área de Politécnica, hoy que veo Guaraní, Guaraní de Jejape, Guaraní, Mombareteo. Lo notable es que cuando nosotros nos acercamos, y sin tener que ir muy lejos, muy allá en el fondo del Paraguay, vamos a encontrar una cantidad sorprendente de conciudadanos nuestros aquí alrededor nomás. Aquí con nuestros amigos, y no porque sean trabajadores de la facultad, de la secretaría, los peones del patio, o cualquiera, nosotros vamos a hablar guaraní. Antes está, iba según el guaraní, yo para mí también, o sea, yo para ver, ahí castellano, yo para mí también ahí, y suelo poner la prueba, y eso qué significa, hay que ser justos, no solamente le tiremos al guaraní el tema yo para. Yo sé que acá entre ustedes hay gente que continuamente dice venina, andate a decirle nada, y nada no es castellano, no es guaraní, es yuna, erena, si no decimos venina, decimos venique. Andate, que decirle, pegale que, y que no es castellano, que es guaraní, que yo, que de, que de poco. Yo ni no sabía lo que yo y yo también que eso y queremos que hablamos castellano y que hablamos bien. Usted sabe que yo tengo la clase de castellano acá y a mí me cuesta mucho ver castellano acá. Creemos que ahora que tenés una voz, que ahora tenés una voz, la de hoy voz. Castellano es la castellano, ellos van. Y si muchas veces nos proponemos, y acá a mí me dicen que les enseñe bien castellano a los estudiantes, la pregunta es ¿por qué no vamos a enseñar bien guaraní a los estudiantes? Porque yo para mí otra vez, ¿por qué no un buen guaraní? El guaraní se merece eso. En la medida que nosotros degradamos el guaraní, destruimos el guaraní. Cada año para es necesario que metemos el guaraní en una manera de matar al guaraní. Yo particularmente no me considero asesino guaraní, hace mucho tiempo trabajo con esto y soy muy delicado al hablar. Y les estoy demostrando ahora que se puede. Y no porque sea yo el que esté hablando en este momento, no por eso. Sino que yo hice el esfuerzo para hablar bien guaraní y hago el esfuerzo para hablar en castellano. Me cuido. Parte de la pereza de una tradición del más o menos, el bahí que tenemos en el Paraguay. Yo creo que con este proyecto acá la facultad está apuntando a algo que por fin tenga que mostrarnos la forma correcta de hablar de guaraní y la forma correcta también de hablar castellano. Pero quiero ponerle una justificación más técnica. Estamos entre gente
que se dedica a la actividad científica. Nosotros en el guaraní hacemos ciencia. La primera carrera de lengua guaraní que tiene Paraguay, que tuvo y que tiene Paraguay, es la carrera de licenciatura en lengua guaraní que está en la Facultad de Filosofía de esta nuestra universidad. Esta carrera fue creada hace 41 años. Han salido muchos egresados de la misma y hoy en día ha llegado a muchas facultades y a muchas otras universidades de nuestro país la enseñanza del guaraní. Recién les decía, y un poco en la justificación del proyecto, cuando hablábamos acá con el licenciado Alcides, con la licenciada Limpia, era decir por qué. Si es simplemente por una cuestión de que somos 90% hablamos guaraní, 40% solamente guaraní hablantes, que es por una cuestión histórica, que el guaraní siempre estuvo presente en los hechos más importantes de la historia de nuestro país, ¿o por qué? Y por qué más importante tiene que ver con cuestiones lingüísticas. Y les voy a poner simplemente algunos ejemplos. Para muchos de los que estamos acá nos cuesta absolutamente nada pronunciar la F, es decir, fideo. Pero para muchos de nuestros compatriotas eso es algo altamente complicado de decir. En vez de fideo es sideo, o yo a sideo, o yo a siambre, moño gatuta siambrera, mágico o yo a celipe, mamá sigue el nombre, celipe sigue el nombre. Sofía, Socia. La pregunta por qué. Capaz que más uno diga, yuta, retebio, no, ahí ve. Y sabe ya. No puede, no es que no quiere, porque nadie le ayudó a acomodar el fonema F. Acá hay un punto y modo de articulación. Nadie le enseñó a esa criatura, nadie tuvo la paciencia de hacerle pronunciar una F, por eso le sale sideo. Con un poco de práctica y de esfuerzo y de esta herramienta, ¿por qué no? Esta criatura va a tener la posibilidad también de pronunciar la F en castellano, pero también los sonidos propios de guaraní. Cuando nosotros le pedimos a un compatriota nuestro que así como con la F nos pronuncie palabras con L puesta, no sale almacén, sale almacén, o almacén. De Barte nomás te dije, de Barte. Yo nunca olvido que cuando hacía el servicio militar, los conflictos, los soldaditos no podían decir alto, decían harto, harto. De verde llamado mía. Le digo, ¿verdad? ¿Y eso por qué? Porque tampoco existe la L guaraní. La L sí, la L no. Ahora que nosotros que estemos acá sentados en esta sala seamos bilingües, no es una cuestión nuestra. ¿Cuánta gente en nuestro país no tiene la misma condición? Yo el año pasado, cuando tuve la oportunidad de presentar acá un libro de la profesora Margarita Escobar de Morel Decorada, que máximo un 5% de Paraguay está en la universidad. 5%, 95% ni siquiera pisó la universidad ni probablemente el colegio, las escuelas. ¿Cuántos son los que han sido discriminados? Y una de las causas más importantes de la discriminación es el idioma. O hubo algo en ya, o hubo que en las aquel en hubo algo que dejar en castellano y ya donde hay la gente ahí José Majoga. Yo quiero que se pongan en la misma situación por un momento, que yo hoy venga y en vez de en lugar de hablar castellano, les hablan alemán barete. Ninguno de ustedes en su vida ha hecho nada alemán. Les aseguro que no se van a sentir cómodos en esta sala. No se van a sentir cómodos. Pico a hacer la pico a mal. Pero peor va a ser que aquí los que están en la mesa, la ministra decana y la profesora que sí entiendan alemán. A ella creo que buscar, pico a hacer, va a buscar. A pico a hacer, va a hacer. Quiero que se pongan en ese zapato, en esos zapatos. Quiero que sientan eso y mientras ustedes no sientan es fácil decir, no, hay un 40% de la población de Paraguay históricamente discriminado. El tema de Firefox o de Aguaratata no es una cuestión simplemente informática, virtual, no es una cuestión meramente lingüística, es una cuestión de derechos humanos, del respeto a la dignidad de la persona, de esa persona que vive en el Paraguay profundo y aquí cerquita nuestro, que habla guaraní, que tiene derecho a recibir información en guaraní. Se han podido hablar enfermería obstetricia, a mí se ven involucrados, dice, profesor, ¿qué es cambio de
la paciente o el paciente o el familiar no viene a decir mi hijo tiene gastroenteritis. Si dijera eso, viene el fin del mundo un rato después. Nadie dice gastroenteritis. Cambio yere o geo, alurú, tope pireco y sípula, no es erisipela. A mí a niña de niño mongueta, a peja cicatuani y ahora anime. Bemita no sube mitad o guaña morando, gente y ella ahora anime. A pejar el cuadro con temporada y tembipuru. Tembipuru. Dos cuestiones más y termino para no cansarles. La que tiene que ver, por ejemplo, con la conjugación. Estos amigos nuestros que son especialistas en informática van a, sin ningún problema, entender la situación mucho más por el hecho que juegan con esta fórmula. Cuando yo conjugo y nací y crecí en una familia donde se habló solamente guaraní, imaginen ustedes la situación. Se nace, se crece 1 año, 2 años en la casa guaraní, 3 años guaraní, 4 años guaraní, 5 años, escuela, castellano. Resulta que esto se estructuró guaraní. Y yo digo a, guata, re, guata, o, guata, a, caru, re, caru, o, caru, amba, aporemba, bomba. Toda la vida fue prefijo a, re, o, y después guata, amba, o, a, caru. Resulta que voy a la escuela, como diría bien de golpe y porrazo, recibo el castellano sin ningún tipo de metodología apropiada para la enseñanza, y lo que yo tengo que decir, camin, o, camin, as, caminamos. Trabajo, trabajas, trabajamos. Lo que por 5 años fueron prefijos, aguatar, guatá, o guatá, acá camino, camina, caminamos. 180 grados. No hay criatura ni cabeza que aguante ese impacto. Probablemente en esta sala hay una partida de sobrevivientes de la tortura, de lo que significó y significa la educación en el Paraguay. Sobrevivientes de la tortura. Hablar del tema guaraní no es hablar de cualquier cosa. Hablar de derechos humanos. Hablar de gente. Se calcula que en este momento en pleno Mercosur somos 9 millones de guaraní hablantes. Paraguay, Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia. Es idioma oficial de Bolivia antes que el Paraguay. En 1980, 12 años antes que el Paraguay, Bolivia oficializó guaraní. Es idioma oficial de Paraguay, es idioma oficial de la provincia de Corrientes, es idioma de varios municipios del Brasil y desde el año 2007 es idioma del Mercosur. El guaraní hoy está en miles de sitios en internet. Y si ustedes no lo saben, el primer sitio no fue obra de un paraguayo, sino que de un alemán y de una universidad alemana, el doctor Wolf Lustig, de la Universidad de Mainz de Alemania. El primer sitio en el año 1996. Hoy, con Mozilla, antes, Google tiene su buscador, Google Avañé, y hoy tenemos también una versión incipiente de Wikipedia, Wikipetán guaraní. Son los pasos que apuntan a fortalecer a un idioma, y ese es el compromiso en el cual hoy todos los que estamos acá nos hemos metido, que se mete a este campo nuevo de trabajo, tiene una gran responsabilidad. En nuestras manos está el fortalecimiento de una lengua que sufrió muchos años, que fue perseguida, reprimida, y cuyos hablantes, los últimos, no alcanzan siquiera el 1,3% de la población de Paraguay, viven miserablemente, en condiciones infrahumanas, mendigando, en lo que alguna vez fue todo territorio de la propiedad de ellos, hoy no tienen nada. Ni siquiera el respeto de la gente. Sentimos vergüenza de los indígenas. Y quiero decirles que empecé diciéndoles que un Huigar le puso nombre a esto, a Guaratatá. Y que cada vez que hablemos a Guaratatá, recuerden ustedes que estamos hablando de estos hermanos que están en la calle, sin nada. Este proyecto va a fortalecer el guaraní y va a ayudar a fortalecer lo que se puede de la condición miserable en la que viven los hermanos indígenas de nuestro país. Es triste, pero es cierto. Podemos tener por una parte una gran alegría, un gran compromiso, pero por la otra parte una gran tristeza también. Y ahí te van a pensar, Javi, ahora, Ñamón TV, de Guaraní, Pelleco, Javi. Ya se salcaba para ver, ya se coja, ya voy a cojar, y tu griba. Termino con una anécdota
de cuando se apretaba la firma del protocolo de paz de la guerra del Chaco, el abuelo del último ministro de Educación, Luis Rial, de uno de los últimos, fue a la Argentina para la firma. Y allí en la Argentina, sentado en la mesa, discutiendo las cuestiones, en un momento, un punto que no podía él por sí mismo resolver. Y ante esas circunstancias pide comunicarse con el presidente de Paraguay, lo trasladan a una pieza al lado, habla, va uno de los miembros de la mesa, vuelve, y cuando todos le preguntan qué dijo, este argentino lo único que respondió es: no entendí nada, pues se estaba hablando en el inglés paraguayo. El último y el primero: soberanía de Paraguay no está en las armas de los militares ni en la plata de los poderosos bancos. La soberanía del Paraguay está en cada ciudadano que por lo menos sea capaz de decir una palabra guaraní. Símbolo de soberanía. Mientras hablemos guaraní, vamos a seguir siendo Paraguay. El día que dejemos de hablar guaraní, queremos cualquier cosa. Yo les felicito nuevo al decano, a la señora ministra por apoyar esto, a la profesora Limpia y en particular a Alcides, inteligente, joven, capaz, decidido. Yo le dije: atendé bien donde estás pisando. Creo que Alcides y todos los amigos de Mozilla también, por esa decisión, por ese espíritu de darle fuerza a este proyecto. Está llamado para verme, a billete de Venezuela en Nueva York. A continuación, las palabras de Su Excelencia, la señora Ladislao Alcaraz de Silverio, ministra de la Secretaría Ejecutiva de la Secretaría de Políticas Lingüísticas del Paraguay. Maiteirori Magmaba Pehuana, Araí Decano, Oejara Limpia, Oejara David Galeano, Oejara Alcides Torres, Magmaba Pehuana fuera Oejara Secretaría de Políticas Lingüísticas, Magmaba Moternonde Vagina Mozilla Paraguay, Magmaba Beba Oejara Pehuana fuera Peñera Coape, Añande Vagina Cubujarebe. Arroyo tengo aikuakuriko tembiapona oñe boa pybahína vaikue uperamoguare kuatiári ko'ára pegato ñemoherakua ojekuaukama maymavaite. Ñane ñe'ẽ Guarani ojeporútahína Mozilla ruvive. Ikatu hag̃uáicha jaipyguara pe internet ryetype apetape jeýguara hag̃ua. Tenta Peplusu Porã, Mozilla ruvive, Ikatutahena, Guarani. Iguajaicha de mi puruba fuera con herramientas tecnológicas ñapujera y ñapuseña de yereres eco. Estaiterei para coe o se me gajuba. Ya neñe Guarani y puendara muy fuera jo, tu chiterei hoy covena. Era Guarani Maborí o de mi pueblo, Aguará Tata, genial de Aguará, que no es eso. La otra acepción de la palabra Aguará. Atecote bañande Paraguay Guacuera, ñande Aguará, ñande Guarani. Y Maborí a David Coape y Nacutia. Mama pico y moata nera especha, voy a obusu tupe, ñande Atujape. Y Katuma ha ñamujendabe y ñaneñe Guarani, o árabe ñamujenda haisha, ñahuero ticure, ñande aguará sebe. Abuelo jorge de Tereíngo cotembia o ñepinua. She Paraguay Guajaisha, Ashe Sambujara Haisha, co ñene tañe en Guará, Sambujawibe, Rogentu y Obrero Evoicuri. Peba el querer de Putasoba, Peba Yamoirum Antebana. Una de las conductas, una de las actitudes de los usuarios de las lenguas es el esfuerzo por la normalización y la revitalización de las lenguas. Normalizar el uso del guaraní
en el ámbito tecnológico implica romper las barreras del espacio y del tiempo. Y eso es muy importante para la vitalidad de la lengua. ¿Cuántos hablantes, usuarios de la lengua no estarán en el contexto geográfico nacional, sino más allá de las fronteras, ¿verdad? En otro continente? Sí. Estos paraguayos, compatriotas, usuarios de la lengua, tendrán a disposición una herramienta en la lengua que llevaron consigo como pedazo de identidad nacional, con su sentir, ¿verdad? Y vemos nosotros que el guaraní muchas veces cobra esa vitalidad en otros ámbitos geográficos, no precisamente en el Paraguay. O peñahueloti, añanereta guacuero hasa, añanereta mupuricatu, oñepulú, oipurún bareteji. Que se fuera bella guaraje, orecota peteite pipurú y catu mamáis. Oipurú y ñete peboí, oy que imagina marandura y pipe. Marandurentale. Tamora poco y entente, ana la misma, magma Paraguay fuera, ñaño moinú, explica tu hawaiisha, ya ikeo, aguaratataru vive internera y pipe, ya yo puse tabe maranduña en guaraní me una vez fui inglés, o árabe, inglés, que tabe, o igual de marandu internet, que dijera. Español a ver y planta parete más joven anga cato dije chapua majeta ve ni fuera ni o ima ve ya pusemos o ve América guava ya pusemos o ve internet ya ne guaraní Paraguay peruá pena en biporu justa imagina Mozilla rupibe a lo interés coar apa meje taman de mamá uñe pues no va a cotemia po a mamú pico de abeorereje a punta de politécnica vive pepe orejo y catu hamaisha yo putumome yo putupe ñamon barete besaramo ñane guarani ere popi a uyete teman de rei ko ara abeorere no hawereje y catu hamaisha ya bueno a ko jare bewa sote oñe por un japo besaramo ko tembia mora hape buku ibi vagina angakatu kire un poco nyembo wata vagina entonces por una parte que na ko tembia po ta toma gente ame de kota haisa ha todavía ya bueno voy a este o pensamos mamá de Paraguay wa mai te ro ri de UPM. Agradecemos a la señora ministra, al profesor David Galeano y al profesor máster Abel Bernal Castillo por sus palabras tan reflexivas. Invitamos a las personas que se encuentran en la parte de atrás, si quieren acomodarse aquí, por favor, y también a los que integran la mesa para poder presenciar a través de un video en qué consiste este proyecto que presentamos esta mañana. Seguidamente el ingeniero Aldo Medina y la ingeniera Rocío Mesa de la comunidad Mozilla Paraguay harán una presentación de la experiencia de la traducción al guaraní boliviano del navegador de Firefox Mozilla. Muy buenos días a todos. Muy buenos días a todos. Es un placer para nosotros estar hoy aquí. Este trabajo es prácticamente voluntariado, somos de la comunidad Mozilla Paraguay. Estábamos con este proyecto hace 4 años. Este era un proyecto que estaba un poco estancado, ya que, como escuchamos en los discursos, el guaraní es muy fácil de hablar, no así de escribir. Entonces, no nos podíamos arriesgar a lanzar un producto que no esté perfectamente hecho. Entonces, la idea al traer este navegador con su paquete de datos hecho en guaraní, es que todos podamos aprender a escribir y a leer. Y como estaban diciendo, que muchos compatriotas nuestros puedan tener el acceso y puedan familiarizarse con la herramienta que hoy en día es algo global y que a medida que avance nuestro mundo internet va a acaparar.
Entonces nosotros venimos y gracias al profesor Alcides y en su persona todo el plantel de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción, sabemos que contamos con el apoyo del profesor David Galeano, que en su momento nos dio su ok sin ningún inconveniente. Nosotros necesitamos comenzar a hacer la traducción, nos pusimos de meta 6 meses. En 6 meses nosotros tenemos que lanzar al mercado este navegador, que va a hacer que nosotros en Paraguay seamos el país con la mayor cantidad de descarga de este navegador con este paquete de datos. ¿Verdad? Entonces, gracias, muchísimas gracias a todas las personas que están involucradas, muchas gracias a los estudiantes, muchas gracias a las personas que quieren aprender de verdad a hablar correctamente nuestro idioma guaraní. A continuación, lo que nosotros vamos a hacer es presentarles, como bien escuchábamos, el guaraní es un idioma regional, ¿verdad? Muchos países alrededor hablan guaraní y tenemos la experiencia de justamente los bolivianos que ya comenzaron a hacer la traducción. No es muy similar a la nuestra, por lo que el profe David Galeano nos dijo, no, nosotros vamos a comenzar de 0 y 1 nuestro. Y es lo que vamos a hacer. Entonces, a continuación, el compañero Ando les va a ir mostrando las pestañas y toda la información que ya hay en el guaraní boliviano. Bueno, buenos días a todos. Como ya le mencionó la compañera, lo que nosotros hicimos es tomar el ejemplo de lo que hicieron los amigos de Bolivia, y este es básicamente lo que es el Firefox al guaraní, que es de los bolivianos, del cual nosotros vamos a tomar el ejemplo y utilizar lo que nos sirve y descartar lo que no nos sirve, porque básicamente hay mucha semejanza. Acá, como podemos ver, al abrir el navegador tenemos todo en el idioma guaraní. Básicamente completa todas las palabras, y esa es la meta que nosotros tenemos propuesta. Por supuesto, en nuestro guaraní, que con la ayuda del profesor Galeano, ¿verdad? Y básicamente dentro de Mozilla, del navegador, al tener todas las cadenas, tener todas las cadenas de texto traducidas, lo que va a hacer es facilitar el uso de las personas guaraní hablantes, que como sabemos en nuestro país, un 90% de personas hablan el guaraní. Pero eso no es solo la meta que nosotros queremos. Porque, ¿qué pasa si nosotros le damos el navegador, pero solamente el navegador? Después la persona lo que va a querer es usar internet, pero si solamente, como dijimos hace rato, solamente habla guaraní, entonces lo que aspiramos, como también lo mencionó el decano, es a generar contenidos en el idioma guaraní. Porque ¿de qué sirve? Le doy, toma, acá tenés Firefox, en guaraní, listo. ¿Qué pasa? Él agarra, entra, no va a saber más qué hacer. Entonces, con la generación de contenidos en guaraní, de modo a poder abarcar más y que la persona pueda salir, ¿verdad? Pueda salir como ya tenemos Wikipedia en guaraní, Google también tenemos un poquito de Google en guaraní, pero que pueda extenderse el universo de lo que es el idioma guaraní, y que sea posible de repente tener el traductor, pones lo que normalmente hacemos, control C, copiamos, pegamos, le damos translate, que tenemos ahí, tenemos todo traducido. ¿Y por qué eso no se puede hacer con el idioma guaraní? Tenemos una cadena de miles de palabras, copiamos, pegamos, le damos traducir, que nos pueda traducir al guaraní. Básicamente eso es lo que aspiramos, que el idioma guaraní pueda expandirse, que la gente no diga más, no, pero ¿por qué no hacen guaraní? No, porque el guaraní es muy difícil, no da gusto, es difícil escribir, es difícil, no se puede, porque eso es lo que generalmente escuchamos. Generalmente se escucha
ese por qué no redactar en guaraní. No, guaraní no, es muy difícil. Entonces, cortar esa brecha del castellano y el guaraní. Creo que los ejemplos del profesor Galeano fueron bastante claros. Creo que este proyecto va a ayudar muchísimo en eso. Y un agradecimiento al profesor Alcide, ¿verdad? Porque él está facilitando todas las herramientas para eso. Aquí les muestro un poquitito de lo que sería la herramienta para la traducción. La herramienta se llama Putl, que es una herramienta libre, gratuita, que cualquiera lo puede utilizar. Estos son, ¿verdad?, en todos los idiomas que están actualmente traduciendo en Mozilla. Aquí ya tenemos nuestro proyecto. Y básicamente lo que a nosotros nos toca hacer es traducir cadenas de texto. O sea, que no piensen que por ser un proyecto informático vamos a tener que ponernos a programar, a desarrollar. Lo que a nosotros nos toca hacer es traducir texto. Una vez que, acá por ejemplo tenemos, acá el programa es bien sencillito de usar, porque nos va indicando de cuántas palabras faltan trabajar, por ejemplo, 16.580 palabras. Una vez que tengamos traducidas todas las palabras que él nos indique, ahí ya podemos lanzarlo oficialmente al idioma guaraní. Aquí les voy a mostrar un ejemplo de palabras que él va poniendo. Hay palabras, lógicamente, que son técnicas, que uno no puede traducir. Por ejemplo, si te aparece Google, Google no tiene una traducción. Pero creo que para el Mozilla Firefox ya encontraron la traducción ideal, que es el Aguaratata. Aquí está. Por ejemplo, Firefox, uno escribe su traducción, le da a enviar. Lógicamente que de las traducciones que se envían están los revisores, por ejemplo el profesor Galeano, que se va a encargar de supervisar la traducción, porque obviamente no es que cualquier traducción va a aparecer en el navegador, tiene que ser traducciones correctas, la que mejor se adapta. Y aquí por ejemplo tenemos 3.686 cadenas en total. Y eso consiste en traducir todas las palabras que él nos va arrojando. Básicamente en eso consiste el proyecto. Como pueden ver, acá por ejemplo aparece así: Firefox y los logotipos de Firefox son marcas registradas de Mozilla Foundation. Eso por ejemplo hay que verlo, la forma de adaptarlo al guaraní. La herramienta Potle básicamente lo que nos permite hacer es traducir una frase, o en algunos casos la palabra técnica. ¿Qué sería eso? Cada persona puede crear un usuario en Potle. ¿Por qué esto? Cada persona va a poder ir diciendo, yo creo que hola se puede decir de tal forma, o chao de tal forma. Vos lo escribís y sugerís. Por eso es que Potle es muy amigable. Cualquier persona que esté interesada en colaborar para realizar la traducción lo puede hacer, sin problema. Es solamente entrar en el link, crearse un usuario y comenzar a arrojar las palabras. Como bien está mostrando, aquí nosotros tenemos en español y en inglés. La traducción se hace sencillamente en este campo de texto. ¿Y cómo yo me aseguro de que lo que se está escribiendo está correctamente escrita? Entonces, está designado el profesor David Galeano como validador de nuestra traducción. Por eso que decíamos que es muy importante que todas las personas se puedan crear un perfil y vayan sugiriendo traducciones. Y al momento de crearte un perfil, es
se habilita un paquete que ahora mismo les está mostrando acerca de, es cuando uno entra a un sitio web, dice acerca de, about, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que primeramente vamos a comenzar a traducir. Luego, si ustedes se fijan, cada una de las opciones de las pestañitas ya están totalmente en guaraní. Y no vamos a hacer solamente la careta o la parte visual, vamos a hacer también todo el fondo. ¿Por qué les digo esto? Hay en otra parte, por ejemplo, servidor no encontrado, cuando no tenés internet. Eso también debe aparecer en guaraní. O cuando el sitio web no está disponible, eso también tiene que aparecer en guaraní. Y aquí cada una de las pestañitas se ve ya que... Por ejemplo, no hay internet. Ahí está. No tenemos internet y entonces nos aparece el mensaje totalmente en guaraní. Y después cada una de las opciones. Yubaitu, Queraí. Bueno, y ahí cada una de las palabras ya están en guaraní. Baja un poquito, Ando. Cada una de las pestañitas tienen otra vez opciones. También hay que traducir. Cada pestaña que tenga un submenú o otras opciones tiene que estar totalmente en guaraní. Así que hay muchísimo trabajo por hacer. Todas las colaboraciones son muy, muy bienvenidas. No porque no sepa yo escribir o no esté seguro, no voy a colaborar. ¿Sí? Es solamente crearse un perfil, sugerir la traducción, que detrás va a haber un equipo que va a estar validando tu traducción. ¿Saben? Estamos dando hincapié a esto por las publicidades, por la publicación que habían salido en el diario, a veces en última hora. Muchos cibernautas entraron en algunos casos, críticas constructivas y en otras no. Entonces queremos sorprenderle a esa gente que está esperando que este trabajo caiga, ¿verdad? ¿Por qué no demostrarles que sí se puede? Claro, que sí se puede. Y entonces este es todo un desafío. Son frases y en algunos casos son palabras técnicas. Yo quiero colaborar, yo puedo colaborar. No importa si no soy informático. No importa. Es solamente entrar, registrarse y comenzar a colaborar con las traducciones. No sé si tienen algunas preguntas. Y la página para que puedan colaborar y comenzar a trabajar es aquella, mozilla.locamotion.org. Entran a esa página, se les pide un pequeño registro que tienen que completar y a partir de ahí ya pueden comenzar de repente encuentran algo que puedan traducir, ya pueden empezar a trabajar con nosotros. Solamente eso tienen que hacer. Entran a esa página, se registran y listo. Voy a recalcar algo bastante importante que, bueno, nosotros estamos en contacto con alguien de Mozilla, de localización, y él nos está apoyando en todo. Ya tuvimos una reunión con el profe Galeano y así de por Hangout. Y hubo así una gran decisión o sea, a principio íbamos a hacer, ya voy a explicar un poco de las cosas técnicas, un paquete de datos lo que se iba a hacer porque íbamos a partir con otra herramienta, pero entre recomendación de Jeff de Mozilla y de Hugo de Bolivia, nos dijeron que usemos el bootleg que es mucho mejor. Y aparte que el narro, el anterior, su desarrollo ya paró hace un año más o menos. Así que en el caso de Bolivia era así un paquete de datos, ya un paquete de idiomas, y bueno, uno instalaba el mismo navegador y le cambiaba así ya técnicamente el idioma. Así que era un poco engorroso para el usuario y decidimos hacer un equipo de compromiso y hacer un paquete permanente, porque tengan en cuenta que está girando en el Firefox 13, una versión súper desactualizada y no se puede hacer rodar en una nueva.
Y ese sería ya el primer paquete oficial. Con orgullo nos dijo Jeff que hagamos. Bueno, esta sería ya una aclaracióncita. Bueno, de esta forma damos por finalizado este acto de lanzamiento, agradeciendo por vuestra presencia en nombre de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción, y los invitamos a que compartan con nosotros un refrigerio. Muchísimas gracias y tengan todos muy buenos días. Dale, cerramos. Chao.